Estamos estudiando Gemore Tainis, estamos en la página Tes Amud Aleph 9a, hacia el final de la página, básicamente, la tercera línea empezando de abajo, Rav Huna bar Manoyach. Ahí estamos parados. ¿Cuál es la continuación, por así decir, de lo que estamos estudiando? Al final de la página pasada, Ges Amud Beis 8b, vimos un siman, una señal, que nos indicaba diferentes enseñanzas. Entre todas esas enseñanzas, vimos una sobre Parnasa. Parnasa significa sustento, y también significa las guías, digamos los grandes rabinos, guías de generaciones, etc. Lo último que trajimos en nuestra página, Tes Amud Aleph, básicamente hacia el final, sobre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dijo que Matar Bishvil Yochid, la lluvia cae, digamos, incluso por el mérito de un individuo solo, pero Parnasa Bishvil Rabin, pero Parnasa, el concepto de sustento, etc., esto es para grandes cantidades de personas, no solamente para una persona. Después trajimos la historia de Moishe, Aaron y Miriam, que aparentemente a partir de un versículo son los tres pastores que fallecieron en el mismo mes. Y dijimos que no fallecieron en el mismo mes. Lo que ocurrió es que los tres grandes méritos que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, el pozo de agua que era en mérito de Miriam, y las nubes de gloria que era en mérito de Aaron a Cohen, y el man que era en mérito de Moishe Rabbeinu, las tres cosas, al fin y al cabo, tras la muerte de Miriam y Aaron, fueron en mérito de Moishe Rabbeinu. Cuando se muere Moishe Rabbeinu, a la misma vez se fueron las tres cosas, los tres grandes méritos. Como si los tres grandes pastores, por así decir, del pueblo de Israel hubiesen fallecido al mismo tiempo. Esto fue lo último que trajimos. Y en base a este versículo que habla que los tres grandes pastores murieron al mismo tiempo, la Gemara trae una historia. ¿Cuál es la historia? Ahora continuamos. Tercera línea empezando de abajo, Tes Amud Aleph 9a. Rav Huna bar Manoyach, Shmuel bar Idi, Rabbi Chia, que tenemos tres personajes. Estos tres personajes, Rav Huna bar Manoyach, de vuelta, Rav Shmuel bar Idi y Rabbi Chia, mi Bustania, perdón, de este lugar, Bustania, así se llamaba el lugar donde venía, Rabbi Chia, Habu Shechiji Kamed Rove. Solían estar presentes frente a Rove, iban a las clases de Rove. Cuando falleció Rove, fueron a estudiar con Rapapo. Kol eimus de Avo Omar lehu shumaito veloyavo mistabro lehu. Cada vez que Rapapo decía una enseñanza y para esos tres personajes le dejaba mistabro lehu, no les parecía lógico, no les parecía correcto, había cosas que tenían dudas sobre lo que decía Rapapo. Abu meramze adade. Se miraban uno al otro y hacían como señales entre uno y el otro. Este no es como Rove, que todo lo que decía tenía mucho más sentido. No, etc. Halash daite. Rapapo se sintió muy mal porque vio que estos tres se miraban cada vez que él decía algo que no les cerraba. Y Halash daite se sintió mal. Pasamos a Tes Amud Beis 9b. A Kriyu y Bejalmei. Le apareció en un sueño a Rapapo alguna vez este versículo justamente que hablamos anteriormente, la página anterior que tenía que ver con Moishe, Aaron y Miriam. Pero acá le apareció a Rapapo al respecto de estos tres personajes. Voy a destruir estos tres pastores. Ahora se está refiriendo a los tres personajes que vimos al final de la página pasada. Al próximo día, cuando estos tres personajes se despedían de Rapapo después de la clase y qué sé yo, qué sé cuánto, Omar lehu, Rapapa les dijo así, Lizlul Rabbanan Bishlama. Vayan en paz. Rabbanan es como estudiantes, rabinos, etc. Vayan en paz. Ahora bien, interesante los comentaristas, hay dos versiones, Bishlama o Lishlama. Y son dos versiones totalmente diferentes que ahora no importa el detalle. Bishlama es algo negativo. Incluso aparece claramente el comentario de que vayan a la muerte. Si no me acuerdo mal, era de Rabbeinu Gershon, era algún comentarista en la página. El punto es que Rabbeinu Hanan, vayan a la muerte en paz. Muchachos, ustedes se van a morir. Por cuanto el versículo dice, voy a destruir, voy a quitar a los tres pastores. Y hay otra versión que dice, no, Lishlom, o sea, que Rapapa los perdonó, por así decir, que tengan paz, que vayan hacia la plenitud, hacia la paz, etc. Punto. Rav Shimi bar Ashi, Rapapo. Ahora que llegamos a Rapapo, otra historia de Rapapa y su rabinato, por así decir. Rav Shimi bar Ashi solía estudiar con Rapapo.
pero le hacía un montón de preguntas. Le volvía loco a Rav Papa con las preguntas. Yumochat, un día, Hazie de Nafal Apei vio que Rav Papa cayó sobre su rostro, por así decir, estaba llorando. Shamio de Amar y escuchó que dijo: Rahman Nitzlan mi Jisuva de Shimi. Dios nos salve de la vergüenza que Shimi me causa. Rav Papa estaba avergonzado porque Shimi hacía tantas preguntas, él no tenía la respuesta a todas las preguntas y le volvía loco. Kabil alei shtikusa, besulo yakshelei. Entonces Rav Shimi aceptó sobre sí mismo silencio y ya no le hizo más preguntas a Rav Papa. Lo dejó en paz porque Rav Papa se sentía tan mal. Punto. Estas son las historias que tienen que ver con los tres pastores, que eran estos tres rabinos que, por así decir, molestaban a Rav Papa. Luego la historia de Shimi, que tenía que ver con Rav Papa también, conectada no con el versículo de los tres pastores, sino con Rav Papa. Y ahora volvemos a lo que dijo Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan en la página anterior, Tes Amud Alef, había dicho de vuelta. Lo repetimos: Matar bishvil yochid, la lluvia cae por un individuo, pero Parnasa bishvil rabbi. Pero el sustento cae por muchos. Y ahora vuelve la Gemara a ese punto. Ve'av Reish Lakish, incluso Reish Lakish, Savar Matar bishvil yochid. Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, el clásico estudiante, el clásico compañero de Rabbi Yohanan, como estudiamos también en la clase pasada, también opina que la lluvia cae en mérito de un individuo. De Omar Reish Lakish, porque dijo Reish Lakish, Minayin lematar bishvil yochid, ¿cómo sabemos que la lluvia cae por un individuo? Dixiv, porque está escrito, Shalume Hashem matar, beis malkoish, pidan de Dios lluvia. En el momento de Malkoish, ya habíamos visto que Yoire y Malkoish son dos diferentes lluvias. Yoire es la lluvia temprana que cae en el mes de Marheshvan. Malkoish, es una lluvia tardía que cae hacia Nisan. Hashem oise chazizim, umatar geshem iten lahem, leish eisev basade. Punto. El versículo continúa: Dios hace hazizim. La Gemara va a preguntar qué significa hazizim, es una palabra extraña. Y lluvia, y matar y geshem, lluvia, es la misma palabra, son dos palabras para la misma idea. Dará para ellos, lahem, ish eisev basad, un hombre, un pasto en el campo. Eso es lo que dice el versículo. Pregunta la Gemara. Reish Lakish explicando este versículo. Puede ser que esto es por todos, o sea, es en mérito de todas las personas, no es por una sola persona que cae la lluvia, porque todo lo que queremos probar es que matar bishvil yochid, la lluvia cae por un individuo. Talmud lo ish. Por eso el versículo dice para un hombre, que sí que por una persona cae también. Betania, y aprendemos en una braisa, y leish yachol lekol sdoisa. Si cae por un individuo, puede ser que caiga a todos los campos de este individuo. Estamos lo marsade, por eso dice en un campo. Por un campo ya es lluvia, para un campo. Y sade, si estamos hablando de un campo, yachol sade, puede ser que caiga para todo el campo. Estamos lo mar eisef. Por eso el versículo dice un eisef, un pasto, una zona, digamos, del campo donde hay pasto. Kihad Rav Daniel Barkatina. Como esta historia de Rav Daniel Barkatina. Daniel Barkatina tenía un gan, tenía un jardín donde había frutos o algo por el estilo. Kol Yuma Hava Azil Besirla. Todos los días Rav Daniel Barkatina solía ir al jardín y mirar a ver qué necesita cada parte del jardín. Homar Ha Mishro Bayomayo Ha Mishro Bayomayo. Y solía decir, Rashi traduce Mishra como la palabra aruga, otra palabra en hebreo. Aruga significa como el sector en donde uno planta una determinada cuestión. Es como si fuesen sectores cuadrados en donde en este sector planto trigo, en este sector planto cebada, en este sector planto flores y así sucesivamente. No sé el nombre técnico, pero esto significa una Mishra. Este sector necesita agua, este sector no necesita agua. Y venía lluvia y regaba cada lugar donde Rav Daniel Barkatina decía este lugar necesita agua y que haya lluvia directamente en ese lugar. Quiere decir que matar bishvil yochid. La lluvia cae también por un individuo. Obviamente, evidentemente, Rav Daniel Barkatina era una persona bastante santa porque la lluvia caía exactamente donde él decía que tenía que caer. Pero sea como fuere, cae lluvia por un individuo también. Pregunta la Gemara, Maya Hashem oise hazizim. ¿Qué es esto de que Dios hace hazizim? ¿De qué estamos hablando? Después la Gemara va a preguntar qué es hazizim. Vamos paso a paso. ¿Qué es esto de que Dios hace hazizim?
Omar Rav Yosi Berav Hanina, dice Rav Yosi Berav Hanina, Melamed Shekol Tzadik Vetzadik HaKadosh Baruch Hu, Oise lo Haziz Bifnei Atzmoi. Esto te enseña que cada justo, Kol Tzadik Vetzadik, cada justo Dios hace un Haziz para él. Por eso dice Hazizim en plural. Muchos, hay muchos dando vueltas. ¿Por qué? Porque muchos tzadikim, para cada tzadik Dios hace uno especial, un haziz. Ok, pregunta la Gemara, ¿más hazizim? Ok, entonces ¿qué es un haziz? Ya entendí que Dios hace uno especial para cada persona, para cada tzadik, obviamente. ¿Pero qué es? No sé de lo que estás hablando. Amar Rabbi Yehuda, poirjois. Dice Rabbi Yehuda, literalmente poirjois es lo que vuela. Poirjois son como nubes que van volando y cae lluvia en un lugar. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Siman le matar poirjois. ¿Cuál es la señal de lluvia? Poirjois, justamente, pregunta la Gemara, ¿may poirjois? ¿Qué significa poirjois? ¿Qué es esta cosa? Omar Papa, Eiba Kalisha, Tute Eiba Semijasa. Dice la Papa, ahora sí la definición específica, son nubes suaves, o sea, livianas, bajo nubes más semijasas son como gruesas, como nubes gruesas. Entonces ahora volviendo para atrás, Hazizim, un Haziz son estas nubes livianas, porque esos son poirjos, son nubes livianas, bajo nubes gruesas, y esto es lo que Dios hace para cada tzadik y tzadik. Por eso dice, hoy se Hazizim. Ok. Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Nehilo mekame mitro, hace mitro. Basar mitro, pasik mitro. Dice Rabbi Yehuda, Nehilo son como lluvias muy como garúa, muy suavecitas, muy livianitas. Si esta lluvia, Nehila, Mikame, Mitro, viene antes de la lluvia, hace Mitro. Entonces, evidentemente, va a venir lluvia y va a ser una lluvia fuerte, importante, etc. Va a ser Mitra, pero si estaba lloviendo y de repente empieza a garuar, a caer lluvia muy finita, Posik Mitra, se va a interrumpir la lluvia. Mikame, Mitro, hace Mitro, antes de la lluvia. Quiere decir que viene una lluvia fuerte, se empieza de a poquitito, de repente va a venir más lluvia. ¿Cuál es la señal de que primero viene poquito y después viene mucho? Mehulosa. Mehulosa, Rashi explica que se refiere cuando uno empieza a moler la harina, primero sale como una harina, como polvo de harina. Polvo de harina, no es harina propiamente dicho, no es el trigo propiamente dicho, no es útil, digamos. Primero viene una harina fina. Y después vienen las harinas más gruesas, por así decir. Por eso decimos que si primero viene la lluvia fina, después vendrá la lluvia más gruesa. De Basar Mitra, Pasik Mitra, como dijo Rabbi Yehuda. Si viene la lluvia liviana después de la lluvia más gruesa, ¿cuál es el siman? ¿Cómo sabemos que cuál es la señal? ¿Qué sabemos que se va a interrumpir la lluvia? Simanach, Jarío de Idrei. Esto no es muy lindo, pero bueno. Jaría significa excremento. Izim son cabras. Jaría de Izei. ¿Qué significa? Que primero hacen un excremento grande y después vienen y hacen excremento chiquitito. Significa que se está terminando el excremento que hicieron estos chivos. Muy bien, punto. Ula iklole Babel. Ula fue a Babel, a Babilonia. Haza poirjois. Y vio que venían estas nubes livianas y abajo de nubes más gruesas, como dijimos anteriormente. Omar lehu, entonces dijo Ula, ponu ma'ane. Liberen los utensilios, las vasijas y ese tipo de cosas para recibir la lluvia. Ponuma ane de Ashta hace mitro, que ahora viene la lluvia. Ula fue a Babel, Ula estaba acostumbrado a Eretz Israel. En Eretz Israel no llueve mucho, no hay mucho agua. Entonces, en cuanto se va a poner a llover, muchachos, vamos a almacenar el agua en diferentes vasijas. Esto fue lo que le dijo Ula a la gente en Babel. Ponu mane de vuelta, liberen los utensilios, las vasijas, etcétera, de Ashta hace Mitra, porque Mitra ahora se viene la lluvia. Vio las puerjas. Le soif lo hace Mitra. Y al final no vino la lluvia. ¿No llovió? Omar dijo entonces, Kiheiji de Meshakri Bavloi, Aji Meshakri Mitrayu. Así como los babilonios son unos mentirosos, de la misma manera la lluvia de ellos es una mentirosa. La lluvia también miente. Parece que llueve, no llueve. Próxima historia de Ula. Ula, Iklo de Babel. Ula fue a Babel, otra historia. Hazei Malleitzana de Peire, de Temari, perdón, Bezuza. Y vio que había Malleitzana. Tzana es un cli, es un recipiente, una vasija, algo por el estilo. De Temarim, de dátiles, Bezuza. Muy barato, en un zuz. Una vasija llena de dátiles por un zuz. Muy barato.
Omar, entonces dijo, Ula, molet sana de duvsho bezuza. Evidentemente, está lleno de comida en Babel. Es mole y tzana. Tzana de vuelta es un recipiente. Mole, un recipiente lleno de dvash, de miel de dátiles, que es muy, digamos, llena y rica y dulce, etcétera. Mucha abundancia y comida. Bezuza, muy barato. Pregunta, una pregunta retórica. ¿Y los babilonios no estudian Toira? Tienen tanta abundancia, tienen tanta cosa. ¿Y por qué no se sientan a estudiar Toira? ¿Cuál es el problema de ellos? Baleilio, a la noche, Tziaru, le hicieron sufrir aquello que él comió, esos dátiles que comió durante el día, que tenía tanta abundancia, etcétera. A la noche tuvo que ir al baño, etcétera, etcétera. Omar Ula, entonces dijo Ula, hoy veis, mir, mal de saquino, ahora lo llama cuchillos, un recipiente lleno de cuchillos, bezuza, muy barato. Y con seguridad los babilonios igual estudian Toira, como que antes dijo, tienen un montón de abundancia y será que no estudian Toira estos tipos porque están todo el día comiendo. Y ahora responden, no, evidentemente estudian Toira, no están todo el día comiendo porque comes mucho de estos dátiles y son como cuchillos que te están pinchando el cuerpo, por así decir. Avanzamos. Tania, Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, aprendimos en una braisa, Tania, Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, todo el mundo entero bebe de las aguas del océano. Shenemar, como está escrito, y el vapor sube de la tierra y riega toda la tierra, la faz de la tierra. Omar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer, ¿acaso no es verdad que las aguas del océano son saladas? Entonces, y la lluvia no es salada. ¿De qué me estás hablando? Que el mundo entero bebe de las aguas del océano. No tiene ningún sentido. Omar Ley le contestó Rabbi Eliezer a Rabbi Yoshua, mis maskim, debería decir, beovim, son endulzadas. En las nubes endulzan la lluvia, el agua. Y por lo tanto cae agua dulce, a pesar de que en realidad viene del mar. Rabbi Yoshua dice, no estoy de acuerdo. Todo el universo entero, el mundo entero, bebe de las aguas supremas. Las aguas de arriba hay una especie de almacén de agua, de lluvia, y de ahí viene la lluvia. ¿Cómo sabes? Shenemar, limitar a Shomaim, Tishtemaim, porque el versículo dice, por la lluvia del cielo beberás agua. Elo, entonces, ¿qué hace Rabbi Yoshua con el versículo de Rabbi Eliezer? ¿Qué hago yo con el versículo que el vapor surge de la tierra? Melame, esto te enseña, esto te enseña que las nubes se fortalecen y suben hacia el cielo, porque evidentemente el vapor sube desde la tierra, y abren las nubes sus bocas, por así decir, como si fuese una bota donde solían poner el estómago de vacas o algo así, lo solían usar como cantimploras, para preservar el agua, para conservar el agua y para cargar el agua, etcétera, etcétera. Las nubes se vuelven una especie de cantimploras, noid, esa es la palabra noid, umekablen mei matar, y reciben el agua de la lluvia que está ahí en los almacenes de arriba, dice Rabbi Yoshua, y después la dan al mundo. Shenemar, como está escrito, Yozoiku matar leeidoi, que fluya la lluvia para el vapor, o sea, llueve y luego el vapor terminará subiendo. Y continúa Rabbi Yoshua explicando, un menukovo y senke kvara, y las nubes están como agujereadas, como si fuese un gran tamiz, ubois, umahashrois, maim al gabe karka, y vienen y hacen caer, por así decir, reparten la lluvia sobre el agua sobre la tierra. Shenemar, como está escrito, hashras maim ovei shechokim. Todo lo que cae de agua, lo que fluye de agua, viene de las nubes de los cielos. Y entre una gota y la otra, dice Rabbi Yoshua, no hay más que un pelito, por así decir. Esto viene a enseñarte, como habíamos estudiado en realidad al comienzo de la Gemara en Tainis, esto viene a enseñarte que es importante, es grande el día de la lluvia como el día en que fue creado los cielos y la tierra. Shenemar, como está escrito, hoy se quitó el Heiker, que Dios hace grandezas sin límite, sin comprensión, no hay forma de comprender la grandeza de Dios. Uxivi está escrito, no hizo meter al Pnei Eretz,
y está escrito que Dios hace llover la tierra, da la lluvia, sobre la faz de la tierra, Dios da la lluvia sobre la faz de la tierra. Y más adelante está escrito, ¿acaso, dice el versículo, no sabías, acaso no escuchaste que Dios, el Señor del mundo, no hay comprensión a su entendimiento? O sea, no hay límite de su entendimiento, es increíblemente profundo. Y acá entre paréntesis hay versiones que dicen que no va, etc. Que Dios prepara las montañas con su fuerza, etc. Esto tiene que ver con el comienzo de la Gemara, no tanto aquí. El punto es que tenemos una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿De dónde viene la lluvia? Para Rabbi Eliezer la lluvia viene de abajo. Para Rabbi Yoshua la lluvia viene de arriba. Que man asla hadexiv, según qué sabio, Rabbi Eliezer o Rabbi Yoshua, va aquella enseñanza que está escrita, que Dios riega los montes desde sus alturas. Dios riega los montes desde sus alturas. Veo Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, de las alturas de Dios. Esto es lo que dijo Rabbi Yohanan. Que man, ¿cuál es la opinión que está de acuerdo con esta idea de Rabbi Yohanan? Que en realidad interesante, Rabbi Yoshua vivió antes de Rabbi Yohanan, mucho antes. Y acá estamos preguntando, ¿la enseñanza de Rabbi Yohanan sigue la opinión de Rabbi Yoshua o la opinión de Rabbi Eliezer? Responde la Gemara, que Rabbi Yoshua. Esto está hablando de Rabbi Yoshua claramente. ¿Por qué? Porque Dios es más que Harim, Dios riega las montañas de lo que tiene arriba. Pregunta la Gemara entonces, Rabbi Eliezer, ¿y qué va a hacer Rabbi Eliezer con este versículo? Que Dios riega las montañas desde sus alturas. Muy simple, responde Rabbi Eliezer. Por cuanto una vez que la lluvia, el vapor sube de la tierra, fue para arriba y está ahí arriba, entonces una vez que cae, pues parece que cae de arriba, se elevan hacia ahí. Los podés llamar como que está cayendo realmente agua de arriba, como si fuese que surge de arriba. De hilo y teimahaji, porque si no vas a decir esto, o sea, que en realidad sube de abajo y luego sube de abajo hacia arriba y de arriba cae. Si no decís una cosa así, cuando la Toira maldice al pueblo de Israel, Parshas Kisavoy, polvo y tierra desde los cielos, dice el versículo. Entonces, ¿cómo es polvo y tierra de los cielos? ¿De dónde sacaste que existe polvo y tierra en los cielos? Sino que Kivan de Midlillah Hasam, una vez que llegaron hasta ahí, Mina Shomayim Karelei, entonces llamamos que el polvo y la tierra viene del cielo. O sea, en realidad surgió de la tierra, subió hasta ahí, porque hay viento, si no hay lluvia, y es terrible la sequía, y parece como que está lloviendo tierra, una cosa así. Ajaname, acá también, en nuestro versículo, Mashke Horime Aliyah Isov, que Dios riega las montañas desde sus alturas, Kivan de Salkile Hasam me Aliyah Isov Karelei. Por cuanto las aguas suben como vapor, Salki Lehasam, llegaron hasta ahí arriba, esto se llama como que llueve desde arriba. Esto fue la solución, digamos, de una enseñanza. Keman, pregunta la Gemara al final de página de Samud Beis 9b, Keman Azlaha de Amar Rabbi Hanina, como cuál opinión Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua sigue aquello que dice Rabbi Hanina. ¿Qué dice Rabbi Hanina? Koines kaned meyayam. Dios junta como una montaña, como una pared, como una pared, las aguas del mar. Esto está hablando de cuando el pueblo Israel pasó por el Yamsuf, por el mar de juncos, que Dios levantó las aguas como si fuese una pared. Y además, dice el versículo, Dios pone en sus almacenes las profundidades, los abismos. Dice Rabbi Hanina, mi Goram, ¿quién es el que causó Leitzores Shismalu par Teheimes? ¿Quién es el que generó? Saca el versículo de su sentido literal y explica la última línea de Tes Amud Beis, de 9b. ¿Quién es el que generó que los almacenes de grano se llenen de grano, no almacenes de agua, etcétera? ¿Quién genera que los almacenes de grano se llenen o sea, los graneros se llenen de grano? Teheimes. Los abismos, a partir de que llovió durante el año, etcétera, y tenemos abundancia,
esto generó crecimiento de trigo en los campos, y esto generó que cuando se cosecha se llenen los graneros de grano. Pero entonces, ¿quién es el que generó? Última línea de Tesamut Beis, de vuelta. ¿Quién generó que los graneros se llenen de grano? Los abismos. Evidentemente la lluvia viene de abajo. ¿Qué más? ¿Que Rabbi Eliezer? Esto justamente sigue la opinión de Rabbi Eliezer. Pregunta la Gemara, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua está diciendo ese versículo que dijimos anteriormente en Tes Amud Beis. Ahora estamos justo en el medio, entre Yud Amud Aleph, entre 10a y 9b. En el final de 9b vimos un versículo. Dios levanta las aguas como si fuese una muralla y pone en los almacenes abismos. Rabbi Yoshua dice, ahora pasamos a 10a, la primera línea. Ese es un versículo que está hablando de la creación del mundo y que Dios ordena las cosas y pone las cosas allá, de un lugar, etcétera, en otro lugar. ¿Por qué? Porque la Torá cuenta que el mundo estaba lleno de agua y Dios lo que hizo fue juntar las aguas en el océano en algún almacén específico para que se vea la tierra, que se vea la tierra. Entonces acá tenés, Rabbi Yoshua dice, este versículo no me lo traigas, está hablando de la creación del mundo. Punto. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en 10a, Eretz Israel Nivreis Tchila. La tierra de Israel es lo primero que fue creado en la creación. Y todo el mundo entero, el resto del mundo fue creado después. Shenemar, como está escrito, punto. El versículo dice así: hasta que no hizo la tierra, y la Hutzos es literalmente afueras, en plural, los afueras. Quiere decir que Eretz, tierra se refiere específicamente a la tierra de Israel, es la tierra, por así decir, y Hutzos es fuera de la tierra de Israel. Entonces, evidentemente, primero hizo Asa Eretz, primero hizo la tierra, después Hutzos, después la parte de afuera. Punto. Continúa la braisa. Eretz Israel, Mashke Oisa, Kadosh Baruch Hu Beatzmoi. La tierra de Israel, Dios mismo la riega, o sea, lluvias, Dios mismo hace que caigan las lluvias en la tierra de Israel. Y todo el resto del mundo es a través de un llueve, y por supuesto riega Dios el mundo entero, pero es a través de un enviado, no es él mismo que hace llover sobre el resto del mundo. Shenemar, como está escrito, Anoisen matar al Pnei Eretz. Dios, él es el que da la lluvia sobre la faz de la tierra. De vuelta, tierra significa la tierra de Israel. Y Dios, como si fuese poético, el versículo sigue diciendo que Dios envía, hay un enviado, Dios envía agua sobre la faz de las afueras. Entonces vemos que Eretz y Hutzos, la tierra y afueras, son diferentes. Próxima enseñanza de la Braisa, Eretz Israel shoysa megishomim v'cholelam kulo tamtzis. La tierra de Israel bebe aguas de lluvia. Eso es lo que se llama realmente lluvia. No tengo idea de lo que significa esta braisa, digamos, esta enseñanza en términos espirituales, ni en términos, no sé. Simplemente hablando de la virtud de la tierra de Israel. Esto es lo que quiere plantear esta braisa. La tierra de Israel bebe las aguas de la lluvia, y el resto del mundo, tamtzis, lo que sobra, por así decir. Shenemar, como está escrito, no dicen, metar al preyer su gamer. El mismo versículo que trajimos anteriormente, que Dios es que da lluvia. Lluvia significa literalmente la tierra de Israel. El resto se llama tamtzis, el resto se llama lo que sobra, maim, aguas que sobraron de las lluvias que cayeron en Eretz Israel, etc. Continúa la braisa diciendo, Eretz Israel, la tierra de Israel bebe primero, y después todo el resto del mundo bebe el agua de la lluvia, etc. Como está escrito, no dice metar al Pnei Eretz goimer. Como dice el versículo, ya lo trajimos anteriormente, que Dios da lluvia en Eretz, en la faz de la tierra significa la tierra de Israel, etc. Y después al resto del mundo. Y la Braisa trae un ejemplo. Mashal le Adam shemegabel esa gevina. Esto es un ejemplo para todo lo que dijimos anteriormente. Un ejemplo de una persona que está haciendo queso, megabel gevina. Está preparando un queso, que por supuesto el queso significa cortar la leche y se separa una parte de la leche, el líquido de la grasa, etc. Le ha dado más de vuelta un ejemplo de una persona que está megabel esa gevina, está preparando el queso. Noitelesa oigel humanía jesapsoiles, toma lo mejor, la comida, eso se lo da, digamos a Eretz Israel, la tierra de Israel, esa es la idea del ejemplo, y manía jesapsoiles, y deja lo inválido para el resto del mundo. Punto. Volvemos ahora
a la braisa que trajimos al final de Tes Amud Beis, de 9b, al respecto de la discusión entre Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Si el mundo bebe de arriba, bebe de abajo. Rabbi Eliezer dice que el mundo bebe de abajo, de las aguas de abajo. Y Rabbi Yoshua dice que el mundo bebe de las aguas de arriba. Okay. Sea como fuere, se planteó la pregunta. ¿Cómo me vas a decir, dice Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer, que el mundo bebe de las aguas de abajo del océano, Okianus, así lo llama la Gemara, del océano? El océano es salado. Y Rabbi Eliezer le contestó, las nubes se ocupan de quitarle la sal, endulzar, por así decir, el agua. Ahora, la Gemara vuelve sobre esto. Omar Mar, dijo el maestro, Mismaskin henbe avin. Las aguas se endulzan en las nubes. Minalei, ¿de dónde sacó Rabbi Eliezer esta idea? De Omar Rabbi Yitzchok bar Yosef, porque dijo Rabbi Yitzchok bar Yosef, Omar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Ksif. Está escrito, Heshchas Maim Ovi Shechokim. Traducción literal. La oscuridad de las aguas son las nubes del cielo. Heshchas Maim, o sea que se oscurece el cielo porque se pone todo nublado y ahí empieza a llover. Ese es un versículo. Vexiv está escrito en otro lugar, Hashras Maim Ovi Shechokim. Hashras es como el almacén, una cosa así de agua, son las nubes del cielo. Entonces, por un lado dice Heshchas. Ese es un versículo que está relacionado con Hoishech, con oscuridad. Y el otro dice Hashras, que está relacionado con una especie de almacén. Dice la Gemara, Shkoil Chov, agarrar la letra Chov de la palabra Heshchas, Veshadei Areish, y ponerlo al comienzo. Venikri Bei, y vamos a leer Hach Shras, una palabra que no existe. No es una palabra en hebreo. Están haciendo una drasha. Esto es el clásico, típico ejemplo de una drasha, de una explicación homilética, yo qué sé cómo se llama, analogías, no importa. Sea como fuere, tomaron una letra de una palabra, o sea, combinaron dos palabras. Tomaron una letra de una, le pusieron en la otra y generó dos palabras. De dos palabras generó una palabra nueva. Y esta palabra nueva, ¿qué significa? Que es la palabra kosher. Ahí vemos dentro de la palabra Shras, la palabra kosher, o sea, adecuado, apropiado, lo que hace Dios a través de las nubes, Avei Shechakim, como dice el versículo, ambos versículos dicen las nubes de los cielos. ¿Qué hacen las nubes de los cielos? Kosher, kasherizan, hacen adecuadas las aguas para beberlas. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Behanei Kroi, Maidarish Behu. Y Rabbi Yoshua, ¿qué hace con estos dos versículos? Sabarla, Kihad Chiasa Ravdimi. Omar, Rabbi Yoshua opina como aquello que dijo Ravdimi cuando vino. ¿Cuando vino de dónde? Ravdimi viajaba entre Babel y Eretz Israel. Entonces llevaba información de un lugar a otro. Este es uno de los personajes, Ravdimi. Hombre, Bemarovo, dicen en el oeste, o sea, en Eretz Israel, cuando viajó a Babilonia, dijo en la tierra de Israel, dicen lo siguiente. ¿Qué dicen? Noher ananei zehirim moi. Si tenés nubes claras, o sea que son livianas, etc., zehirim moi, tiene poco agua. Hoshu hananei, pero si son nubes oscuras, segin moi, hay muchas aguas. Entonces acá tenés dos versículos, Hash Hasmaim, relacionado con la palabra Hoishech, oscuridad. Evidentemente hay mucho agua ahí. Y la otra palabra, Hash Rasmaim, está relacionado más con luz, con luminosidad. Entonces tienen menos agua esas nubes. Punto. Que manas las de Tanya, como qué opinión de Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Sigue la siguiente braisa de Tanya. Dice la braisa así. Maim elioinim be maimarem tluim. Las aguas de arriba dependen del Maimar, de la frase divina, de que Dios manda una información y diga, bueno, vamos, para adelante. Y los frutos de las aguas de arriba son las lluvias. Sea lo que fueran las aguas de arriba, cuando en el relato de la Toira, en el relato de la creación, Dios separa entre las aguas de arriba, las aguas de abajo, etc. Sea lo que fuera que es, no importa. Las aguas de arriba dependen de la frase de Dios, están esperando a Dios. Y el fruto de esto es la lluvia. Como está escrito, mi prima del fruto de tus acciones se satisface la tierra. Entonces, evidentemente, depende de las acciones de Dios. ¿Qué man? ¿Qué Rabbi Yoshua? Evidentemente, esto sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Muy bien, entonces ahora miramos a Rabbi Eliezer.
Ese versículo está hablando de las acciones de Dios, no tiene nada que ver con que Dios las acciones significa la creación de Dios. No quiere decir que Dios hace llover con sus palabras, etcétera, porque viene de las aguas de arriba. Entonces, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua explican estos versículos. Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, Kol oilam kulo metamtzis gan Eiden ushois. Todo el mundo entero bebe de las sobras del Gan Eden, del paraíso. Shenemar, como está escrito, Benar, Yoitzem y Eiden begoimer. Vishka es kopnei Adam, sigue el versículo. No lo trajo acá, pero eso es fundamental para entender lo que está diciendo acá. Un río sale del Eiden, Vehishka, y riega a toda la faz de la tierra. Entonces, evidentemente, todo el mundo bebe de las aguas del Gan Eden. Tana, aprendimos también, Mitamtzis beis koir, shoise tirkaf. De las sobras de un beis koir, un lugar grande, shoise tirkaf. Bebe un poquito, bebe una medida pequeña de semillas. Punto. Tan Rabbanan aprendimos enseñaron nuestros sabios en una braisa, Eretz Mitzrayim, Havia Dalet Meid Parsa, Dalet Meid Parsa. La tierra de Egipto son 400 parsas, una parsa son 4 kilómetros. 400 parsas por 400 parsas. Veu Echod Mishishim Bekush. Y es la tierra de Egipto, 1 en 60 de Kush. Hay quienes dicen que Kush es Túnez o Kush, es algún otro país ahí de África. De Kush, o sea, que la tierra de Mitzrayim mide esto y es 1 en 60 de Kush. Kush es 60 veces más grande que Mitzrayim, que Egipto. De Kush, Echad Meshishim Bo'olam. Y Kush es 1 en 60 del mundo entero. Be'olam y el mundo entero es 1 en 60 del Gan Eden. Fíjese qué grande es el Gan Eden. Sea lo que fuera que quiere decir todo esto, es algo espiritual. Began, perdón, no Gan Eden, Gan. De vuelta. Olam echod meshishim bagan. El mundo es 1 en 60 del Gan, del jardín. Began echad meshishim le Eiden. Y el Gan es 1 en 60 del Eiden. Be'eiden echad meshishim le Gehinam. Y el Eiden es 1 en 60 del Gehinam. Gehinam es enorme entonces. Nimtza koloilam kuloi que kisu y kedera le Gehinam. Surge que el mundo entero es como si fuese la tapa de una olla del Gehinam, que la tapa de la olla, por supuesto, es mucho menor que la olla. Y hay quienes dicen que ni siquiera tiene medida el Gehinam, no tiene una medida limitada. Y hay quienes dicen que el Eiden no tiene un shiur, una medida limitada. Omar Rabbi Shaya, dice Rabbi Shaya, sí, porque está escrito, el versículo dice, la que reside sobre muchas aguas y muchos almacenes, ¿qué es lo que generó? Que Babilonia, Babel, sus almacenes están llenos de grano. Digamos que es porque reside sobre muchas aguas. Está el Tigris, el Éufrates ahí, todo esto. Babel, eso Babilonia, tiene muchísimo agua. Diferente de Eretz Israel, de la tierra de Israel que no tiene agua. Limitar a Shomayim, Tish Tomayim, como trajimos en la página anterior, de las lluvias del cielo, beberás agua. Omar Rav, dijo Rav, Asira Babel. Rica es Babel, rica en dinero, por así decir, en riquezas. De Hatzta Beloy Mitra, porque pueden cosechar sin lluvia, porque son los ríos los que riegan la tierra, no necesitan lluvias. Omar Abaye, dice Abaye, Naktinan, Tuvani Veloy Yevshani. Abaye dice, Naktinan significa, es una expresión alágica en realidad. Naktinan, Nakat es, nosotros sostenemos esto. Esto es mucho más lógico, lo sostenemos. ¿Qué es lo que sostenemos? En este caso no está diciendo una alhaja, por supuesto una ley, pero ¿qué sostenemos? ¿Qué es lo lógico que sabemos que esto funciona de esta manera y es lo que realmente sostenemos para la ley? Tuvani es mejor una tierra como que está hundida en agua, Veloy Yevshani, y no una tierra seca. Punto. Hasta que la Mishnah. Avanzamos en la próxima Mishnah, dice la Mishnah, esto ya lo trajimos anteriormente también. El 3 de Mar Heshvan pedimos las lluvias. Rabban Gamliel, dice Rabban Gamliel, Beshiva boy. No, el 7 de Mar Heshvan es que realmente empezamos a pedir lluvias. Tes va vioim, o sea, 15 días, 15 días después de Sukkot. ¿Por qué 15 días después de Sukkot? Que decía guía, para que el último Yehudí, el último judío que vino como fiesta de peregrinación hacia Jerusalén y está por supuesto volviendo, después de que terminaron la fiesta, está volviendo hacia su casa en Babel, en el río Peraz, Nahar Peraz, el Éufrates,
cuando llega a su río, a su lugar, digamos, a su casa, 15 días después de Sukkot. Entonces vamos a esperarlo, porque si se va a tener que viajar con las lluvias, no va a poder viajar por los caminos todos embarrados, etc. Entonces vamos a esperar. ¿Cuándo vamos a empezar a pedir lluvias? El 7 de Mar Heshvan. No vamos a pedir antes. Punto. Esta es la Mishnah. Omar Rabbi Elazar, halacha que Rabban Gamliel. Dice Rabbi Elazar, la ley es como dice Rabban Gamliel, el 7 de Mar Heshvan se empiezan a pedir lluvias en la tierra de Israel. Y efectivamente es así la ley. Tanya Hanania Oimer, aprendimos en una bracia, dice Hanania. Pero en el exilio, o sea, fuera de la tierra de Israel, y esto es efectivamente lo que hacemos, hasta el día 60 de la Tkufa. Tkufa literalmente significa época. Aquí estamos hablando de la época del final del verano en las tierras del sur, por así decir, en diciembre. 3-4 de diciembre, va cambiando de acuerdo al ciclo del sol, etc. Ahí es donde pedimos las lluvias. Ahí empezamos a pedir lluvias. Shishim betkufa. Omar Rav Huna Barjía. Dice Rav Huna Barjía. Omar Shmuel. Dice Shmuel. Alaja que Hanania. La ley es como Hanania. Entonces antes dijimos, Rabbi Elazar dijo Alaja que Rabban Gamliel al respecto de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Pero aquí dice Rav Huna Barjía en nombre de Shmuel que la ley es como la ley es como Hanania al respecto de fuera de la tierra de Israel. Shmuel vivió en Babilonia. Eini, realmente la halajá es como dijo esto Shmuel. Vea, Bau Minemi Shmuel, ¿acaso no sabemos que le preguntaron a Shmuel? Meimasai Matkerinan, presentalo matar, cuando mencionamos, o sea, empezamos a pedir lluvias, vesentalo matar, que Dios dé para nosotros lluvia, rocío, y lluvia en la bendición de los años, que Dios nos dé lluvia. ¿Cuándo empezamos a mencionar esto? Omar Lehu, contestó Shmuel, mi que me ayele tzivil beitovois rishba. De que empiezan a ingresar maderas, Tzibi Lebei Tavois es un nombre, el nombre de una persona, Rishba. Rishba, hay una discusión, ¿qué significa realmente esta palabra? Rashi dice que se refiere a un tzayadoifeis, a un cazador de pájaros, de aves, etcétera, etcétera. Así se llama Rishba. Alguien que caza y vive de cazar pájaros. Y, interesante, un comentarista del Aruch. El Aruch es uno de los primeros diccionarios del arameo, de Rav Nassan Ababli, si no me equivoco, que él dice que Rishba es Rosh Beis Av, uno de los líderes del exilio. O sea, guardaban maderas, o el cazador de pájaros, aves, guardaba maderas para no sé qué cosa, o llevaban maderas hacia la casa de Rosh Beis Av, de este líder en el exilio, etcétera. Sea como fuera, Shmuel dijo, desde el momento en que empiezan a ingresar maderas, ahí empezamos a pedir lluvias. Porque antes de eso no vas a poder cortar las maderas, va a estar todo embarrado, etcétera. Cuando guardamos las maderas, ahí ya terminamos de cortar maderas, de leñar, etcétera. Ahí las guardamos, pedimos lluvias. Entonces, o Shmuel está de acuerdo con Hanania, que Hanania decía 60 días después de la época, después del periodo de tiempo, Tkufa, o Shmuel dice desde que empiezan a traer maderas a la casa de Rishba. Responde la Gemore, Dilma, quizás ambos casos son el mismo shiur, la misma medida, solamente que tenía dos nombres diferentes. Punto. Y vaya lehu. Fue preguntado en la yeshiva, Yom Shishim que Lifnei Shishim, hoy que le Achar Shishim. El día número 60 específicamente hablando, es como antes, y por lo tanto como antes no se pedía lluvia, el día número 60 tampoco pedimos lluvia, o sea, ¿incluye el día 60 o no? O que le Achar Shishim, o como si fuese después de los 60, entonces el día número 60 también pedimos. ¿Qué hacemos con el día número 60? Toshma, venía a aprender. Rav Omar Yom Shishim que le Achar Shishim. Rav dijo, el día número 60 es como después de 60, o sea, pedimos también lluvias el día número 60. Ushmuel Amar Yom Shishim que Lifnei Shishim. Shmuel dijo, no, el día 60 es como antes de los 60, no pedimos lluvia el día número 60, recién el 61 pedimos. Omar Rav Nachman bar Yitzchak, dijo Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimanach Iloi Baumayo, Tatoi lo Baumayo. La señal de esto es, los de arriba, los supremos por así decir, requieren agua, y los de abajo no necesitan agua. Y esto es una señal para Rav y para Shmuel. Por cuanto Rav venía de Eretz Israel, de la tierra de Israel, que Eretz Israel es una tierra Harim uvekois, tiene montañas y tiene valles. Entonces Rav y Loi Baumaya, los de arriba quieren agua, necesitan agua. Entonces Rav dice, día número 60 también pedí.
Tatoi, los de abajo, Shmuel, que venía de Babel, Babilonia no necesita lluvia porque tiene río, entonces dice que el día número 60 no es necesario pedir. Omar Papo, dice Papo, Hilchos Hayom Shishim Kileachar Shishim. La halajá es, efectivamente, que el día número 60 es como después de 60, el día número 60 también pedimos agua. Punto. Asnisin dice la próxima Mishnah, si llegó el día número 17 de Mar Heshvan y no cayeron lluvias, empezamos a pedir el 7 de Heshvan. 10 días después ya no están cayendo lluvias, hay un problema. Ahora empezamos con todo el asunto de los ayunos. Los individuos, esa es la traducción literal de Yehidim, ya vamos a ver en la próxima página quiénes eran estos Yehidim, se refiere a grandes rabinos, empezaron a ayunar. Gimel Tainies, 3 ayunos. A la noche se bebe y come, se come y bebe, mejor digo, se come y bebe. ¿Qué quiere decir? Que no es un ayuno como Yom Kippur. En Yom Kippur, o Tisha B'Av, el 9 de Av, Yom Kippur, el día de perdón, se ayuna de noche también. Mi Ba'erev, desde el atardecer del 9 de Tishrei, ya estamos empezando a ayunar. Y ayunamos todo el 10 de Tishrei. Pero en este tipo de ayunos son mucho más livianos. Por eso dice, desde la oscuridad se puede comer y beber. El ayuno empieza en lo que se llama Alois Ashahar, al amanecer. Umutar y Memelaja, y se puede trabajar. En Yom Kippur no se puede trabajar. En Tisha B'Av, cosas que sí, cosas que no, pero no importa. No es ahora el momento para toda una explicación de Tisha B'Av. Del 9 de Av, sea como fuere, se puede hacer trabajos en estos ayunos por lluvias. Y se puede también, todo aquello que no se puede en Yom Kippur, sí se puede en estos ayunos. Se puede, de vuelta, hacer melaja, trabajos, se puede bañarse, se puede ungirse, se puede vestir zapatos de cuero y se puede tener intimidad. Y guía Rosh Chodesh Kislev. Si llegó el comienzo del mes de Kislev, quiere decir que ya pasaron casi 20 días o más de 20 días, casi 30 días que no hay lluvias. El juzgado decreta 3 ayunos sobre la congregación. En los 3 ayunos anteriores estaban los Yehidim, los grandes rabinos, ellos ayunaban. Ahora es toda la congregación que ayuna porque no hay lluvia en la tierra de Israel, es terrible. Oichlin, ¿cómo son estos ayunos? Oichlin se come y se bebe desde que oscurece, no hay ningún problema, no es igual que Yom Kippur. Umutar y Memelaja, y se puede hacer trabajos en estos días de ayuno. Uberejitza, se puede bañarse. Ubesija, se puede ungirse. Ubenir las sandals, se puede vestir zapatos de cuero. Betashme shamita, y se puede tener intimidad. Punto. Esta es la Mishnah. Gemore, dice la Gemore así. Man Yehidim. ¿Quiénes son estos personajes que se llaman Yehidim? Individuos. Omar Rav Huna, dice Rav Huna Rabbanan, son los sabios, son los grandes sabios. Omar Rav Huna, dice Rav Huna, Yehidim isanin shalosh taniyos, sheini vechamishi vesheini. Dice Rav Huna, los individuos, estos grandes Rabbanan, estos sabios, ayunan 3 ayunos, lunes, jueves, lunes. Estos son los 3 ayunos, un lunes, un jueves y un lunes. Pregunta la Gemara Maika Mashmalan, Tanina, ¿cuál es la enseñanza? Maika Mashmalan, ¿cuál es la enseñanza? Tanina, lo aprendimos en una Mishnah más adelante. ¿Qué dice la Mishnah? En Goizin Tainis, Alatzibur, Batjila, Bajamishi. No se decreta, dice la Mishnah, no se decreta ayunos sobre la congregación comenzando el 5º día, o sea, el jueves, para no, traducción literal, soltar los portales, pero lo que se refiere es elevar el precio de la comida. ¿Por qué se va a elevar el precio de la comida? Por la siguiente razón, muy simple. Si la persona empieza ayunando el jueves, al final del ayuno tiene que comprar comida para cortar el ayuno. Y va a comprar una comida grande porque va a tener hambre, etc. Y aparte, ¿cuándo va a comprar la comida? El final del jueves. Y ya viene el viernes que hay que comprar comida para Shabbos. Porque no se puede cocinar en Shabbos, hay que cocinarla el viernes. Entonces surge que la gente va a salir a comprar un montón de comida. Y ahí los comerciantes van a levantar el precio. Porque van a requerir mucha comida de las personas para el jueves porque estuvieron ayunando todo el jueves y para el viernes para cocinar para Shabbos se van a ir los precios, van a aumentar los precios, la inflación, etcétera, un montón. Entonces, los 3 primeros ayunos son en realidad un lunes, un jueves y un lunes. Punto. Esta era la pregunta que le hace la Gemore
a Rav Huna. Rav Huna dijo que los individuos ayunan 3 veces, Sheini, Hamishi, Sheini, lunes, jueves, lunes. Obvio que es lunes, jueves, lunes, ya lo sabemos, porque si es jueves, lunes, jueves, es un problema. Los precios se van a aumentar, etcétera, etcétera. ¿Qué viene a enseñarme Rav Huna? Responde la Gemara, Mahu de Teima. Podrías haber pensado, Hanei Milit Sibur. Podrías pensar que no decretamos, cuando la Mishnah dice más adelante, no decretamos ayuno comenzando el jueves, eso se refiere a la congregación, porque cuando toda la congregación sale a comprar comida es un desastre, los precios suben un montón, porque compran comida para el jueves a la noche, para el viernes, para el sábado, ¿ok? Podrías pensar que eso se aplica a la congregación, pero no a los individuos, Kamash Malan. Por eso viene Rav Huna a decirnos que incluso los individuos empiezan a ayunar un lunes, no un jueves. Punto. Tanya Namehaji, también aprendimos en una braisa que la braisa dice claramente lo mismo que dice Rav Huna. Y esto no es una pregunta contra Rav Huna, porque puede ser que la braisa no era reconocida por Rav Huna. Y él simplemente está explicando. La braisa dice que cuando empiezan los individuos a ayunar, ayunan un lunes, un jueves y un lunes, e interrumpen en el comienzo de los meses, en Rosh Chodesh no se ayuna, pasamos a Yud Amud Beis 10b, y también se interrumpe el ayuno en los días festivos escritos en Megillas Tainis. ¿Qué es Megillas Tainis? Era un texto, hoy en día no se aplica más Megillas Tainis, era un texto que traía un montón de fechas. No se aplica significa que no estamos obligados a cumplir lo que dice Megillas Tainis. Era un texto que tenía un montón de fechas de Yamim Toivim, de festividades particulares, diferentes milagros que le pasaron a diferentes familias, pero no milagros para el pueblo de Israel entero, excepto Purim, Hanukkah. Pero Megillas Tainis significa que eran diferentes días especiales para ciertas personas que nuestros sabios decretaron festejarlos por el milagro que ocurrió en esos días, por la especial de ese día, etc. Estamos en Yud Amud Beis 10b, al comienzo de la página. Dios mediante la clase siguiente, continuamos.